Ok, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el capítulo, espero que estén bien, con el capítulo 7, estados financieros comparativos. Ya hemos estado viendo en el capítulo anterior, vimos el balance general, ¿verdad? Que era el estado de situación financiera o la disposición financiera. Ahora vamos a ver lo que son los estados financieros comparativos, que vienen siendo los estados, o sea, los balances generales de 2 o más años, ¿verdad? Y se hacen comparaciones de acuerdo a los movimientos que va habiendo dentro del ejercicio o el año en curso del negocio, ¿verdad? Vamos a ver. Nos dice que dentro de lo que es los estados financieros comparativos existen lo que son la presentación y revelación. La información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se compara con información similar correspondiente a periodos anteriores, se va a estar comparando, ¿verdad? Es indiscutible la utilidad de la información financiera comparativa. Tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo precedente, ¿verdad? Dentro de la ley de las normativas de información financiera, nos dice que hablando de la presentación y revelación, establece que los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trate del primer periodo de operaciones de la unidad. Lógico que cuando tú empiezas, ¿verdad? un negocio, una empresa o estableces ya una entidad federativa y eres nuevo, no tienes con qué compararlo, ¿verdad? Por eso se hace esa excepción. Solo nada más cuando eres nuevo, todo lo demás tienes que ir comparando con los años anteriores. Y si cuando una entidad no presenta estados financieros comparativos por ser su primer periodo de operación, les estoy comentando, de hecho debe de revelarse, se tiene que decir que es el primer año de actividad, ¿verdad? Dentro del balance general, el balance final y el balance comparativo, perdón, el inicial y el final y el comparativo, ¿verdad? El balance inicial es el que se elabora al principio del ejercicio. Ustedes empiezan, establecen ya un balance al iniciar tu año, ¿verdad? Fiscal. El balance final es el que se practica al terminar el periodo y el balance comparativo es en el que se confrontan ambos balances, ¿verdad? Entonces, tenemos un balance inicial al iniciar el ejercicio y uno al final, ¿verdad? El que podemos tener al iniciar el ejercicio es el que tenemos del año anterior, ¿verdad? Eso sería iniciar con la información del año anterior, iniciamos con esa información, sería el balance inicial, y al finalizar el ejercicio, ¿verdad? O el año, ¿verdad? Fiscal, sacaríamos otro balance que sería el balance final, ¿verdad? Y después, al terminar el periodo, se hace el balance comparativo, el inicial contra el final, ¿verdad? Para ver qué movimientos se hicieron, o cómo, si tuvimos ganancias, si tuvimos utilidades, si el capital aumentó, si el capital disminuyó. Pues de eso nos sirve mucho la información, porque es como nos damos cuenta de si el negocio está siendo próspero, como debe de ser, ¿verdad? El balance general comparativo es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. Sirve de base para elaborar el estado financiero básico denominado estado de variaciones en el capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. Aquí nos dice cómo todo se va uniendo. Los aumentos y disminuciones de los activos y de los pasivos ya fueron tratados ampliamente, por tanto únicamente se van a estudiar las alteraciones de capital contable. Ahorita vamos a ver lo que es capital contable. Aumentos en el capital contable. El capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos
o cuando recibe aportaciones adicionales de capital, ¿verdad? Ingresos son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Quiere decir que el negocio te dio ingresos, aumentó tu capital, ¿verdad? O puede ser por las aportaciones, que son las entregas en efectivo, en especie, que hace el inversionista para incrementar su capital propio, o las que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social. ¿Se acuerdan que ya hablamos de qué tipo de capital? El capital social, son socios, el capital propio es de una persona. Los aumentos del capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Aquí es la que sigue. Se cobraron en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. Aquí aumenta la caja, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores? Ingresa a caja 40,000 pesos, por lo tanto, el capital aumenta por ingresos, ¿verdad? Rentas cobradas. Ese sería un movimiento. El siguiente movimiento sería, dice, a un proveedor se le pagó el adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancía de su propiedad. Entonces, disminuye proveedores, ¿verdad? Disminuye el pasivo porque estamos recibiendo mercancía, ¿verdad? Porque ya vendimos mercancía. A un proveedor se le pagó el adeudo, disminuye proveedores, ¿verdad? Pero aumenta el capital por ingresos, las comisiones ganadas, ¿verdad? La siguiente, número 3, el propietario de la entidad. Estos son ejemplos que vienen en el libro, ¿verdad? Traté de ponerlos aquí todos para poder estar un poquito ya más directo, ¿verdad? El propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Entonces aumenta caja, que entran 30,000 pesos, y aumenta capital por la aportación adicional. El propietario de la entidad está aportando, ¿verdad? Entonces es una manera que aumenta el capital. Y luego vemos las disminuciones del capital contable. El capital contable disminuye cuando la entidad con egresos, o cuando hay egresos, o cuando acepta reducciones parciales de capital, ¿verdad? Egresos son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad. Las reducciones parciales de capital son los retiros en efectivo, en especie, que hace el inversionista para reducir su capital propio, o los que hacen los socios para disminuir la inversión original del capital social. Las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital disminuye el activo o aumenta el pasivo. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Pues baja la caja, ¿verdad? Sale de la caja y disminuye el capital por el egreso al consumo de energía eléctrica, ¿verdad? El siguiente, número 2, el servicio telefónico que ascendió, o sea, se pagó, ¿verdad? Ascendió a 10,000 pesos, se quedó a deber. Entonces, aumenta acreedores diversos porque los debemos nosotros, y el capital disminuye, ¿verdad? Por el uso del servicio telefónico. Y luego, número 3, el propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Entonces, disminuye el activo en mercancías porque el propietario está retirando, ¿verdad?, esa mercancía, y el capital también disminuye, ¿verdad? Entonces, determinaciones del capital contable final. Para determinar el capital contable final, se suman al capital contable inicial los ingresos y las aportaciones adicionales a capital, y se restan de él los egresos y las reducciones parciales de capital.
El cuadro que se presenta a continuación se observa con detenimiento los efectos que producen en las cuentas de capital contable, los aumentos y disminuciones de las cuentas de activo y del pasivo por las operaciones realizadas durante el ejercicio. Entonces aquí estamos poniendo lo que son los movimientos. Si vemos aquí la determinación para determinar el capital contable final, vamos a ver, aquí tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos el capital contable, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos que los conceptos. En activos tenemos 700,000 pesos, eso fue el inicial. El pasivo serían 500,000 pesos. En capital, acuérdense que es activo menos pasivo, nos da 200,000 pesos. Entonces, el balance inicial nos dice que la caja tenía 100,000 pesos, ¿verdad? En mercancías tenía 600,000 pesos. Esta es la suma, 600 más 100,000 pesos son 700,000 pesos. Y en el pasivo teníamos 300,000 pesos y acreedores diversos 200,000 pesos, que suman los 500,000 pesos que están aquí. Entonces, si tenemos que sumamos esto, que son 700, menos los 500, nos quedan los 200,000. Entonces, este sería el balance inicial. Esta es una información sería del periodo anterior, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de los movimientos que acabamos de realizar, dicen que cobramos rentas en efectivo por 40,000 pesos, entonces suman a los 100,000 pesos que traíamos, son 140,000 pesos en total. En mercancías sigue igual, no hay movimiento, en el pasivo igual, en el acreedor igual. Entonces el capital aumenta a 40,000 pesos, que son estas rentas que se están cobrando en efectivo, ¿verdad? Y luego, vamos a ver, número 2, comisiones ganadas dejadas en pago a un proveedor, ¿verdad? Entonces aquí, si vemos que están los proveedores, estamos viendo que son se pagaron a proveedores, entonces se van a disminuir aquí a la cuenta de proveedores, ¿verdad? Las demás cuentas siguen igual, nada más se modifica, se restan los 50,000 pesos en proveedores y quedan 250,000 pesos. Esto quiere decir que aquí, como se está restando, aumenta el capital, disminuye el pasivo, aumenta el capital. Ahorita lo vimos en la teoría que vimos anteriormente. Son 240,000 pesos más los 50,000 pesos, son 290,000 pesos, ¿verdad? Y luego, las aportaciones adicionales de capital, bueno, aportaciones adicionales de capital, número 3, aportación en efectivo hecha por el propietario. El propietario aumentó su capital con 30,000 pesos, se va directo a caja y lo vamos a reflejar en el capital. El capital son 290,000 más los 30,000, se sube a lo que es 320,000 pesos. Después vamos a ver lo que son los egresos. Ese sería el total de los ingresos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son los egresos. Número 4, consumo de energía. Los egresos vienen siendo los gastos. Pagaron 20,000 pesos de energía eléctrica. Entonces sale de caja, disminuye el capital. Teníamos 320, pagamos 20,000 pesos, disminuye el capital, nos quedan 300, ¿verdad? Y luego quedamos a deber lo que son el teléfono, ¿verdad? Que no lo pagamos, aumenta acreedores diversos, pero disminuye capital porque es una deuda. Entonces son 290,000 pesos, ¿verdad? Disminuye. Entonces aquí nos habla de las reducciones parciales de capital. Dice retiro con mercancía hecha por el propietario por 40,000 pesos. Entonces aquí está retirando de la mercancía, de la cuenta de mercancías, quita los 40,000 pesos, disminuye la cuenta de mercancía, que es 560,000 pesos nos quedan. Entonces eso se refleja en el capital, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos un capital de
250,000 pesos, ¿verdad? Entonces, ya me moví. Permítanme. Entonces, queda claro que sumando en lo que es el activo, los 560,000 pesos más 250,000 pesos, nos va a dar los 710,000 pesos. Sumamos estos pasivos, proveedores y acreedores, que son las cuentas que tenemos, son 250,000 pesos más 210,000 pesos, suman 460,000 pesos. Entonces, esos 710,000 pesos que tenemos en activos, vamos a restar las deudas, los compromisos, ¿verdad? Son 460,000 pesos y que nos quedan los 250,000 pesos de capital. Entonces, ahí sería una manera de determinar el capital contable, ¿verdad? Ahora, si comparamos los elementos del balance inicial con los del balance final, encontramos las siguientes modificaciones. Si se fijan en este ejercicio que acabamos de ver, cómo empezamos con 700,000 pesos, ¿verdad? Y terminamos en activo final con 710,000 pesos. Quiere decir que el activo aumentó, ¿verdad? En el pasivo inicial teníamos 500,000 pesos, que son 500,000 pesos. Y en el final terminamos con 460,000 pesos, ¿verdad? Que nos dice que disminuye 40,000 pesos el pasivo, ¿verdad? Entonces el capital contable aumenta, ¿verdad? Porque al iniciar, o sea, el capital contable inicial era de 200,000 pesos y ahora el capital final viene siendo de 250,000 pesos. Quiere decir que el capital contable aumentó, ¿verdad? Y luego vemos lo que es el balance comparativo. Precisamente el balance comparativo es el documento contable que muestra los aumentos o disminuciones que han tenido el activo, pasivo y capital contable por las operaciones, ¿verdad?, efectuadas durante el ejercicio. En nuestro caso, de acuerdo con los aspectos del balance inicial y final anteriores, sería el siguiente. Vamos a ver. Balance comparativo. Esto es más o menos, traté de sacar lo mejor que pude para que me pudieran entender. Ok. Aquí vamos viendo lo que es un balance inicial, el final, las diferencias y las alteraciones que puedan existir. Ok, sí, sería este. Ok. Entonces, aquí vemos que al iniciar el total de activos fueron de 700,000 pesos y el balance final fueron 710,000 pesos. Estamos tratando de analizar todos los ejercicios que vimos ahí para que ustedes puedan hacer los que vienen ahí en el libro. Por favor, traten de hacerlo. Fíjense en esto que estoy poniendo, esta información, que es muy fácil, nada más, no, traten de no revolverse tanto. Entonces aquí vemos 700, en el balance final son 710,000 pesos, la diferencia son 10,000 pesos. Aquí quiere decir que aumentó, ¿verdad? Las alteraciones vienen siendo positivas, ¿verdad? Luego vemos lo que es en el pasivo. Aquí hablamos del pasivo flotante, que son los proveedores y los acreedores. Nos hablan de los movimientos que se hicieron. Inicialmente teníamos 500,000 pesos y en el balance final quedaron con 460,000 pesos por uno de los movimientos que se hicieron ahí. Entonces corresponde la diferencia a 40,000 pesos. Quiere decir que disminuyó el pasivo, como ya lo vimos, lo analizamos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Entonces quiere decir que el capital contable aumentó 50,000 pesos, ¿verdad? Este viene siendo un balance comparativo, ¿verdad? Y luego vemos las modificaciones del activo, del pasivo, que aumenta el capital contable.
¿verdad? El capital aumenta cuando aumenta solamente el activo. Si se fijan aquí, una comprobación. Aumento del activo igual al aumento de capital. Eso es algo que ustedes se lo tienen que grabar. 50,000 pesos, 50,000 pesos. Lo vemos aquí. Total de activo inicial, final 350, inicial 300, final 350, la diferencia son 50,000 pesos, aumenta el activo. Entonces, si yo tenía un capital contable, el pasivo no hay movimientos, queda igual. En el capital contable son 200,000, en el final son 250,000, entonces la diferencia es de 50,000, ¿verdad? Entonces, aumenta el capital, aumenta el activo, aumenta el capital, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? El capital aumenta cuando aumenta solamente el activo, ¿verdad? Es una forma de modificaciones del capital contable. El capital aumenta, ese sería el número 2, aumenta cuando disminuye solamente el pasivo. ¿Qué quiere decir? En el inicial tenemos 300,000 pesos y en el final tenemos en total de activos 300,000 pesos. Pero que está diciendo disminuye solamente el pasivo. Entonces, total de pasivos tenemos en el inicial 100,000 pesos y en el final 50,000 pesos, ¿verdad? Y estamos hablando de pasivos que son obligaciones, ¿verdad? Y egresos. La diferencia son de 50,000 pesos. Entonces, aquí está disminuyendo las deudas, pero nos está mandando a que aumenta el capital, ¿verdad? Aquí son 300,000 pesos menos los 50,000 pesos, quedan 50,000 pesos. Y en el inicial teníamos 200,000, en el final tenemos 250,000, la diferencia es de 50,000, quiere decir que aumentó 50,000 pesos, ¿verdad? Pues aquí dice, el capital aumenta cuando disminuye solamente el pasivo. Y luego, número 3, el capital aumenta cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo. Otro ejemplo, inicial, en total de activos 300,000 pesos. En el final, 350,000 pesos, aumenta el activo. Diferencia de 50,000 pesos. Entonces, positivo, ¿verdad? Activo. La alteración es positiva. Total de pasivos. Aumenta, en el inicial son 100,000 pesos, disminuye en el final a 50,000 pesos, y disminuye el pasivo. Entonces, la diferencia es de 50,000 pesos. Aquí el pasivo disminuye, ¿verdad? Pero el capital contable aquí se restan los 300 menos los 100,000, son 200,000, ¿verdad? En el inicial. En el final serían 350 menos 50,000, serían 300. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos una diferencia de 100,000 pesos, ¿verdad? Y tenemos un capital que aumentó, ¿verdad? Positivo. Y luego, número 4, el capital aumenta cuando aumenta el activo en mayor proporción, que es el pasivo, ¿verdad? Entonces aquí los conceptos, el total de activo inicial, lo que es el balance general inicial, iniciamos con total de activos de 300,000 pesos. Y en el balance final terminamos con 400,000 pesos. El capital aumenta cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo. Entonces tenemos una diferencia de 100,000 pesos. Entonces aquí el activo es más, ¿verdad? Positivo. Y luego, total de pasivos son 100,000 pesos en el inicial, 150,000 pesos en el final. Tenemos una diferencia de 50,000 pesos, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí que son más positivos, pasivo, perdón. Ok. Esto nos está diciendo aquí una comprobación, que aumenta el aumento del activo menos aumento del pasivo son, da igual a un capital, un aumento en el capital, aumento del capital,
Entonces son 100,000 del activo menos 50,000 del pasivo, nos da igual a 50,000 positivo, aumento de capital, ¿verdad? Ok. Luego vendría el número 5. Estas son las 5 maneras de que el capital puede aumentar cuando disminuye ahora el pasivo en mayor proporción que el activo. Esta ya sería la quinta, ¿verdad? Manera de que el capital aumente. Ahorita vamos a ver cómo disminuye el capital. Primero esta. Entonces, total de activos 300,000 en el inicial, en el final serían 280,000. La diferencia es de 20,000. Entonces tenemos un activo que está haciendo al final, o sea, fue menos, ¿verdad? Entonces es negativo, ¿verdad? Total dice, aumenta cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Aquí está haciendo, va a disminuir más el pasivo que el activo. Total de pasivos son en el inicial 100,000, en el final 50,000 y la diferencia sería de 50,000 pesos. Entonces aquí es mayor la disminución del pasivo que del activo, ¿verdad? Entonces aquí queda que son 30,000 la diferencia. Aquí nos dice la comprobación. Disminución del pasivo 50,000 pesos. Menos disminución del activo 20,000 pesos. Entonces aumento de capital porque se quedaron 30,000 pesos, ¿verdad? En la diferencia. Y luego vamos a ver ahora lo que es la disminución, ¿verdad? Bueno, el aumento es la quinta. La disminución del capital. ¿Cómo disminuye el capital? La disminución del capital. El capital disminuye cuando disminuye solamente el activo. Entonces aquí nos están poniendo que 300,000 pesos en el inicial y 250,000 pesos en el final. La diferencia son de 50,000 pesos. La alteración es negativa, el activo, ¿verdad? Porque está bajando el activo. En el pasivo no hay modificaciones. Aquí el capital disminuye cuando disminuye solamente el activo. Aquí está disminuyendo del inicial al final. Al inicial teníamos, al iniciar, en el balance inicial teníamos 300,000 y en el final bajó, ¿verdad? En el final, entonces la diferencia disminuye el capital. Aquí está la comprobación, ¿verdad? Disminución del activo es igual a la disminución del capital. ¿Ok? Otra de las maneras de que puede disminuir es cuando aumenta solamente el pasivo. Entonces aquí queda en el inicial y el final, los 300,000. No hubo movimiento en el total de activos, ni en el balance inicial, ni en el balance final. Entonces, en el transcurso de entre uno y otro no hubo movimientos, quedó igual. El total del pasivo en el inicial fueron 100,000 pesos, pero aumenta en el final. Entonces hay una diferencia de 50,000 pesos que es más, o sea, pasivo. Por consecuente, o sea, como son más deudas y obligaciones, egresos, disminuye tu capital, ¿verdad? Otra manera de que disminuye sería el número 3 de capital es cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo. Entonces aquí está disminuyendo en inicial de 300 y en el final tenemos que son 250,000. La diferencia es de 50,000. Nos queda que es, o sea, es negativo, ¿verdad? Es menos activo, porque en el inicial teníamos más, está disminuyendo. El total de pasivos en el inicial son 100,000 y al final son 150,000. Hay un aumento en total de pasivos. Aumentan 50,000, son más pasivos, son más deudas y obligaciones y egresos, entonces disminuye tu capital, ¿verdad? Otra manera, la cuarta, la manera de disminuir, cómo disminuye el activo, perdón, el capital disminuye cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo, ¿verdad? Entonces, el inicial, total de activos en el balance inicial son 300,000 pesos. En el balance final son 250,000 pesos, que disminuye cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo.
La diferencia es de 50,000 pesos menos. Disminuye el activo. Total de pasivos, en el inicial son 100,000 pesos, en el final son 80,000 pesos, la diferencia es de 20,000 pesos, disminuye el pasivo. Por consiguiente, como está disminuyendo más el activo, disminuye el capital, que son los 30,000 pesos. La diferencia de 50,000 pesos menos 20,000 pesos, quedan los 30,000 pesos, ¿verdad? En la disminución de capital. Y por último, el número 5, que es el capital disminuye cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. ¿Qué quiere decir? Los activos son los efectivos que tenemos y los pasivos vienen siendo las deudas, los egresos, las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, al inicial teníamos un total de activos de 300,000. En el final teníamos 310,000. La diferencia es suma, ¿verdad? Que es un activo de 10,000 pesos, pero el pasivo fue mayor el aumento. Entonces, en el inicial fueron 100,000 y en el final son 150,000. La diferencia es de 50,000. Entonces, disminuye el pasivo porque estamos haciendo pago. Entonces, sale dinero, el capital disminuye, 40,000 pesos, ¿verdad? Entonces, para que el balance comparativo se pueda interpretar con más facilidad, es necesario que tanto el activo como el pasivo aparezcan debidamente clasificados. El balance comparativo debe contener los siguientes datos. Es parecido a lo que vimos en el capítulo pasado. El encabezado va el nombre, razón o denominación social de la entidad. Número 2, mención de ser balance comparativo. Número 3, fecha de los ejercicios que se comparan. En el cuerpo, nombre, valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto el balance inicial como el balance final. El nombre y valor de cada una de las obligaciones que integran el pasivo, tanto el balance inicial como el final. Y número 3, valor de capital contable, tanto inicial como final. Y ya al pie de la hoja va la firma del propietario o funcionario que lo autorizó del Estado y la firma del contador que elabora, ¿verdad? Y luego vemos lo que es el balance comparativo conforme al reporte. ¿Se acuerdan que vimos el balance nada más de forma reporte? Que les mandé unos ejemplos. Bueno, esto es lo mismo, como lo estábamos viendo aquí en este... No, creo que es como esto, parecido a esto, ¿verdad? Lo que es el balance. Este viene siendo conforme al reporte y el otro en forma de cuenta, que eran 2 páginas. Ahorita les voy a explicar. Bueno, ya vimos las formas. Y luego dice, esta forma consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo de los balances que se comparan en una sola página, de tal manera que la suma del activo se pueden restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable de ambos ejercicios. De acuerdo con lo anterior, el balance comparativo con forma de reporte se basa en el activo menos el pasivo es igual al capital. Es la fórmula que vimos como en el balance normal, en el capítulo anterior. Luego nos habla de cómo se emplean las columnas. Nos dice que son 4 columnas. En las 4 columnas mencionadas se deben anotar las cantidades tanto del balance inicial como del balance final, así como el importe de las alteraciones que ha sufrido cada una de las cuentas. Primera columna, se emplea para anotar la cantidad de cada una de las cuentas que intervienen en el balance final. Segunda columna, se emplea para anotar la cantidad de una de las cuentas que intervienen en el balance inicial. Tercera columna, se emplea para anotar las alteraciones o diferencias de cada cuenta, tal
alteración o diferencia se obtienen comparando la cantidad del balance final con la inicial, como lo vimos ahorita en los cuadritos que ya, del balance comparativo que ya les estuve explicando. Y la cuarta se emplea para anotar los signos de más o de menos, ¿verdad? Se anotan signos de más cuando la alteración o diferencia es positiva y signos de menos cuando es negativa. La alteración es positiva cuando la cantidad del balance final es mayor que la balance final. Es negativa en el caso contrario, ¿verdad? Y ya vamos a terminar. Después vienen ejemplos, ¿verdad? Balance inicial, balance final, inicial, diferencias y alteraciones. Caja, 10,000, balance inicial, 5,000. Entonces, ¿qué era? Diferencias, 5,000, porque inicial empezaron con 5 y terminaron con 10, entonces es positivo. En bancos es lo mismo, aumentó 4,000. Y mercancías, aquí empezamos con 37 y terminamos con 30, entonces es un negativo, ¿verdad? Una diferencia. En clientes también, ahí hubo 10,000 en inicial y 20,000 al final, entonces tenemos una diferencia positiva de 10,000. En documentos por cobrar son 20,000. En el balance inicial, en el balance final, tenemos 10,000, entonces tenemos un aumento de diferencia de 10,000, que entonces es una negativa, ¿verdad? Lo que son documentos por cobrar. Porque bajan. En deudores diversos quedamos igual, no hubo ningún cambio. Entonces aquí nos dice que en el balance inicial teníamos 93,000 pesos en activos, ¿verdad? Y en el balance final terminamos con 95,000 pesos. Entonces tenemos una diferencia positiva de 2,000 pesos, ¿verdad? Luego, balance comparativo con forma de cuenta. El balance comparativo con forma de cuenta se usa de esta forma, se emplea, de dos. Se emplean dos páginas. En la de la izquierda se anotan clasificadamente el activo y de los balances, ¿verdad?, que se comparan con respectivas alteraciones, y en el lado derecho está el pasivo del capital contable, en ambos ejercicios también debidamente clasificados y con sus respectivas alteraciones. Aquí nos dice que el balance comparativo con forma de cuenta se basa en la forma de activo es igual a pasivo más capital. ¿Por qué? Porque en la página del lado izquierdo van todos los activos y en la página del lado derecho va pasivo más capital. Entonces, por eso estamos viendo que tienen que ser iguales, ¿verdad? Las comprobaciones. Entonces, total de pasivo más el capital contable se deben anotar en la misma altura del total de activos. Los renglones que queden disponibles entre el total de activos y el total de pasivos más el capital contable localizados en espacios destinados a las cuentas, se debe utilizar una línea quebrada o Z. Así viene un ejemplo en la página, es que ya no lo pude sacar, en la página 76. Bueno, esta es la de reporte. En la página 80 parece que es la página 80 la que viene el ejemplo de cuenta, ¿verdad? Y al igual que el balance general, el balance comparativo se debe hacer un libro, en cuaderno o un blog que tengan espacio amplio para anotar las cuentas y 4 columnas para anotar las cantidades. Por su importancia, tanto el balance general como el balance comparativo forman parte del juego de los llamados estados financieros de contabilidad. Yo creo que aquí ya terminamos con este último ejemplo. Ejemplo. Formas como deben sumar las diferencias positivas y negativas en cada uno de los grupos. Bueno, me dice aquí, primero se suman las cantidades negativas y
Enseguida comparan las dos sumas y la diferencia entre ambas se anotan como suma de columnas de diferencias. Entonces tenemos 5,000 y las sumas de, bueno, totales, ¿verdad? Son 19 y 17. Vamos a tener que son 19 en las cantidades positivas y en las cantidades negativas son 17. Yo creo que aquí hubo un error. A ver, déjenme lo checo, porque no puede tener alguno más. No, pues estoy bien. Entonces la diferencia es de 2,000 pesos, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo transformar las diferencias positivas y negativas. Y yo creo que hasta aquí por mi parte es todo. Yo les recomiendo que busquen videos en Google o en YouTube, que lo busquen así, balances comparativos, vienen ejemplos muy padres donde los pueden entender. A lo mejor si estuviéramos presencialmente estaríamos viéndolo en pizarrón y en las libretas y sería más fácil, pero también viéndolo en videos lo pueden comprender. Y traten de hacer los ejercicios que vienen al final de cada capítulo, por favor, porque eso les sirve de, son parte de las actividades, ¿verdad? De lo que se les encarga, pero les sirve mucho de práctica y para que puedan entender, porque luego esto es lo más sencillo, luego viene contabilidad 2, contabilidad 3, entonces ya se van complicando un poquito más. En detrás lo que tratamos de que entiendan, lo que aprendan son los conceptos y la terminología, ¿verdad? De de todos, o sea, los conceptos de lo que vamos viendo, ¿verdad? De las cuentas, el significado, para qué sirven, cómo son los movimientos, ¿verdad? Cada cuenta que es, ay, perdón, naturaleza tiene, si es activo, si es pasivo, ¿verdad? Ahorita ya vimos, ya hemos estado avanzando en lo que son balance general, ahorita estamos viendo balance general, los estados financieros comparativos y como vemos cómo aumenta, cómo puede aumentar el capital y cómo puede disminuir. Entonces sí les recomiendo que busquen en internet videos para que puedan entender un poquito mejor lo que yo les acabo de explicar. Por mi parte es todo, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye.